¿Cuáles son tus orígenes familiares? Yo soy española, nací en un pueblito muy pequeñito, cerquita de Puebla de Sanabria, que se llama Lobeznos. Vine con mi mamá cuando tenía 1 año y medio en un barco que salió de Vigo. Mi papá ya estaba en la Argentina. Así que mi familia, el núcleo familiar es bien núcleo, porque es mi mamá y mi papá y yo en la Argentina, no teníamos más familia. Como dice el tango, mi cuna fue un conventillo, que fue mi primera vivienda, con la inteligencia por parte de mis padres que a partir de los 4 años, o un poquito menos, como mi mamá tenía que trabajar, fui al colegio desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces aprendí a leer y escribir a los 4 años. Y a partir de allí tuve muchas horas en los colegios. Eso permitió que, a pesar de mi origen muy humilde, tuviese muy buena formación académica, digamos, desde muy chiquita. A los 6 años ya mis padres, como laburantes e inmigrantes que corresponde, ya teníamos otra situación y ya, bueno, pasamos a tener nuestra casa propia. Y seguí yendo al colegio hasta que llegó el momento de decidir qué iba a hacer. Y yo me acuerdo que primero siempre decía que cuando me preguntaban qué iba a hacer, decía que iba a ser mamá. Claro, después me di cuenta que para ser mamá no era una carrera en sí misma, cosa que de todas formas me importó siempre, y soy mamá y abuela. Y dije que entonces yo quería ser doctora de nenes. Y mi vocación por la medicina no es por la medicina, fue por la pediatría siempre, desde mi segunda infancia. Entré a la Universidad de Buenos Aires para ser médica pediatra. O sea, sabía que tenía que ser primero médica, y fui médica, y luego rendí mi examen para la residencia y entré en el glorioso Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Hospital de Niños, del cual tengo el mejor de los recuerdos. Es el hospital que me formó, como prácticamente toda la conducción de este hospital. Allí fui residente, jefa de residentes, instructora de residentes, y de pronto aparece que se iba a abrir un hospital pediátrico con horario prolongado, con salarios dignos, que te permitían prácticamente no tener otra actividad más que la actividad hospitalaria, que se prometía excelencia científico-técnica, con tiempo para hacer actividad de docencia e investigación. Era como el sueño de nuestra generación. De cualquier médico, claro. Sobre todo la generación de los 60 y los 70, que siempre, de alguna forma, el hospital público, el horario prolongado, es decir, estar en el hospital hasta las 4 de la tarde. Bueno, eso fue, me presenté a concurso y gané el concurso y entré como médica con guardia. Y coordiné la segunda guardia de este hospital. Tuvimos 15 días antes de que se abriera el hospital. Me tocó coordinar la guardia de los miércoles durante 1 año. Al año me presenté a concurso para un cargo de jefatura, que lo gané. Esto también fue una característica de este hospital, ¿no? El permitir que los jóvenes accediésemos a cargo de conducción, porque curricularmente la antigüedad no tenía el peso que tiene en los hospitales tradicionales. No lo tiene aún hoy, se mantiene esa política y esa filosofía. Se prima mucho la vocación y la capacidad. Y sobre todo el compromiso y los antecedentes científico-técnicos, por sobre la edad, digamos, un poco el refrán de no la ley de la próstata. Después, yo creo que alrededor del año 90, creo que fue en el año 98, me dice el director de ese momento, el Mauro Castelli, me dice: Fina, ¿por qué no empezás a mirar todos los temas de medicina basada en la evidencia, que en ese momento estaba surgiendo en distintos lugares del mundo? Y bueno, empecé a trabajar en el hospital en ese tema, junto con otros compañeros, y me pareció que era una herramienta de calidad, y empecé a mirar qué era esto del desarrollo de la calidad dentro de las instituciones. Entonces hice mi especialización en auditoría y calidad, y bueno, y ahí la conducción del hospital me pide que arme la gestión de calidad del hospital. Armo primero el comité central y después armo todo lo que tiene que ver con la coordinación de gestión de calidad de todo el hospital, no solamente asistencial, sino también administrativa. Y cuando estaba muy contenta y feliz en ese lugar, el hospital pasó por un momento crítico en el 2004 empezó, 2004-2005,
Y en ese momento el ministro de Salud de ese momento, que era el doctor Ginés González García, me pide que asuma lo que siempre fue transitoriamente uno de los cargos del Consejo de Administración del hospital. Fue un año muy difícil, pero creo que hicimos una buena gestión dentro del Consejo, por supuesto Consejo, Dirección, el equipo de conducción y el equipo del hospital, porque fue un año de quiebre en el hospital muy fuerte. Y cuando ya pasaron 9 meses que estaba en el Consejo, el hospital se había tranquilizado, habíamos logrado armonizar, por supuesto después continuó el trabajo. Quería volver a gestión de calidad y me di como se jubilaba el director de ese momento, el doctor Dalbó, que fue uno de los ideólogos de este hospital, me dice no a la dirección. La verdad que no era lo que yo tenía pensado para el final o para continuar mi carrera, no. Dije, bueno, por un año voy a la dirección, pasado mañana cumplo 11 años en la dirección, así que no estuve muy acertada. Fue un año prolongado, un año prolongado. Fue un año prolongado. Pero hablábamos antes, qué significa estar en la dirección de este hospital. Primero un orgullo, digo, ustedes se ubican en la niñita que llegó bajo del barco a esta situación. Es un poco el modelo de la Argentina, ¿no? De que vos podías, probablemente en este momento no sea tan sencillo, podías tener un origen muy humilde y llegar a esta situación, claro, a esta instancia de dirigir este hospital. ¿Y por qué digo que es un orgullo? Porque yo creo que este es el mejor hospital pediátrico de Latinoamérica, no tengo ninguna duda, y creo que está refrendado. Un hospital que tiene 534 camas pediátricas, que tenemos 98% de ocupación, que tenemos 26.000 egresos, 600.000 consultas, 10.000 cirugías, 1.000 de las cuales son neuroquirúrgicas, casi 900 cirugías cardiovasculares, resultados en cirugía cardiovascular que nos ponen entre los mejores hospitales del mundo, tanto por criticidad de lo que operamos como por resultados de esos pacientes que atendemos. Trasplantes, tenemos todos los trasplantes cardíacos, corazón artificial. Corazón artificial fuimos pioneros en Latinoamérica en el corazón artificial pediátrico. Pero por sobre todo, y creo que lo que más nos enorgullece, es que todos y cada uno de los trabajadores de este hospital entienden que estamos para atender bien a los chicos. Ese compromiso de atendernos bien. Ustedes saben que hoy el paciente también nos pide que seamos amables, que seamos comprensivos, que nos comprometamos con lo que pasa. Entonces, esta organización matricial por procesos, con salas de internación por cuidados progresivos, en la cual no hay especialidad dueña de la cama. El único dueño de la cama en este hospital son los niños, son los pacientes, que se internan solo por cuidados progresivos, con la coordinación de los clínicos, que tiene una mirada holística de lo que le ocurre al paciente y a su familia, con una profunda interdisciplina. O sea, este hospital no funciona si no todos los integrantes del equipo de salud cumplen con un rol dentro de esta organización, que da como resultado que hoy tenemos niveles de satisfacción de los pacientes superiores al 95%. Entonces, por supuesto que esto tiene el nivel del equipo de salud más conflicto que el departamento cerradito, ¿no? Vos pones todos de cajitas, claro, hay poco conflicto. Cuando vos armás burbujas y armás mucha interdisciplina, y el conflicto más, porque estas disciplinas son seres humanos. A veces nos sorprendemos del bajo nivel de conflicto. Hicimos alguna vez un conteo de cuántas personas entran por la puerta del hospital por día y superan las 10.000 personas por Pichincha. Por Pichincha es una de las entradas principales del hospital. Entonces esto muestra, y la verdad que el nivel de conflictividad es muy, muy, muy bajo. ¿Qué se siente? Porque me imagino que, por más que me digas, yo estoy acostumbrada o que esto, pero ¿qué se siente dirigir, como vos dijiste, el hospital más importante de Latinoamérica? Porque me imagino que debe ser un orgullo terrible, y por más que uno no quiera, en alguna parte del ego pega.
y caminar por los pasillos y ver que funciona. ¿Qué siente? ¿Qué se siente? No, yo, digamos, por supuesto, tengo un profundo orgullo, como todos los que conformamos el equipo de la dirección. Pero esto, incluso cuando me toca dar charla de liderazgo, lo digo, el Garrahan es un modelo de liderazgo de equipo. Aquí somos un equipo que conduce el hospital y que cuando cada uno de nosotros tiene dificultades, hay otro que lo puede reemplazar en forma inmediata. Es decir, no hay una situación de visionario único. Digamos, probablemente sea un equipo que tenga algún grado de visión hacia futuro, pero visión compartida. Yo camino todos los días al hospital, llego 7:15 al hospital aproximadamente y voy hacia la guardia, al quirófano, veo si hay ropa, recorro el hospital y después hacemos recorridas, múltiples reuniones. Yo me siento uno más del integrante del hospital, digamos. Yo creo que uno tiene que además entenderlo así, las conducciones de las instituciones. Uno trabaja de director. No es director, digo, en cuanto a sentirse. Uno trabaja en esta función y los demás te ponen también en ese lugar, entendiendo que es tu trabajo, que cuando digo que no algo, por ahí es un amigo personal, porque muchos de nosotros tenemos relaciones, claro. Pero no lo dice desde yo soy, sino desde este trabajo y desde el lugar y con un análisis técnico que entiendo que es el que hay que hacer y tomar en cada una de las decisiones. Desde los personales, vuelvo a decirte, si uno mira de dónde viene hasta dónde llegó, esto es un orgullo y siempre lamenté que yo tengo mucho, todo esto tiene mucho que ver con mis padres, sobre todo probablemente mucho con mi mamá, que siempre... Yo tengo siempre una foto aquí donde era chiquita y mi mamá que salía de Vigo y demás, porque cuando tengo esos días pesados, muy problemáticos, yo digo, pero si mi mamá se subió a un barco desde un pueblito así y cruzó el océano 18 días con una bebé de 1 año y medio, esto es una pavada. Claro. Y desde ese lugar a este lugar, orgullo, pero un orgullo, no es que todos los días digo, ay, yo, no, esto es un trabajo. Y también es un oficio, ¿no? Yo creo que yo tengo todos los títulos y honores, ¿no? O sea, todas las maestrías y todos los títulos, mucho trabajo publicado, pero esto aprendés haciendo, no hay un librito exacto del buen director. Creo que la única cosa seguro que tiene que ser honesto, comprometido, sanito, de la cabeza sobre todo, del cuerpo también, por supuesto, conocer todas las herramientas técnicas indispensables para gestionar una institución como esta. Es decir, uno tiene que saber medicina, pero también tiene que saber administración, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de contabilidad, una de las cosas que si en la próxima reencarnación sé que voy a ser directora, voy a estudiar un poquito de ingeniería, porque ahí siempre me falla, que si este caño se rompe, que si el otro se rompe, y a veces no entiendo de lo que me están hablando. Pero voy a mirar. Cuando no entiendo, voy y miro. Entonces me meto en las obras para ver explícamela porque claro, no te entendí. Claro. Y cuando te la explican, la entendés. Sí. Pero me parece que pasa pasa por divertirse. Estos cargos que tienen tanto nivel de exposición y de estrés, solo creo que se toleran así con buena salud y con sonrisa y con buena onda y con buen humor, si te divertís y si tenés ganas de venir. Y si cuando a la mañana te despertás y tenés que venir al hospital, decís que bueno, y entonces venís haciendo, yo vengo en colectivo al hospital por una cuestión ideológica. Cuando vengo en el colectivo, que ya los colectiveros me conocen, vengo armando la agenda y divertida. El día, que son pocos, creo que no son más de 2 en el año, que no vengo divertida, y ese día seguro que voy a hacer algunas cosas mal. Esto tiene que significar una actividad que te sientas cómodo. Y yo me siento cómoda dirigiendo el hospital porque siento que he conformado un equipo. Y que si mañana no vengo, hay muchas personas que me pueden reemplazar. Porque tampoco es bueno construcciones en las cuales uno se siente irreemplazable. Eso es malo para las instituciones. Uno también tiene que tener esa tranquilidad y esa confianza con la gente que trabaja. ¿Los pediatras son distintos al resto de los especialistas? Y te digo por qué pregunto esto.
Porque al inicio de la entrevista lo dijiste y no es la primera vez que lo escucho entrevistando a pediatras, es más, en este libro entrevisté un montón, que dicen, yo ingresé a la facultad para ser pediatra, no para estudiar medicina. Y lo escuché varias veces. ¿Tienen una característica diferente los pediatras con respecto al resto de las especialidades? Sí, absolutamente. A ver, no desde lo científico-técnico, o sea, la pediatría, digamos, porque a veces se interpreta la pediatría como todo lo que puede tener que ver con aspectos relacionados con la puericultura. Es una parte importantísima de la pediatría y nadie la va a desdeñar, todo lo contrario. Pero hoy la pediatría también es medicina interna. Hoy es una especialidad científico-técnica que tiene desde ese lugar el mismo nivel que cualquier otra de las especialidades. Lo que tiene de diferente es la sensibilidad. Es el compromiso con el niño. Es muy distinto tener gente grande esperando que tener un niño esperando. Es muy distinto escuchar a un adulto decir me duele que escuchar a un niño decir me duele. Es distinto mirar la cara de un geronte, yo gerontología no he hecho, pero que mirar la cara de un niño que sufre. Es muy distinto estar al lado de un geronte que muere que estar al lado de un niño que muere. Se necesita, y esto nosotros estamos, se necesita una sensibilidad diferente. Entonces uno cuando dice yo quiero tratar con esos niños, porque también tiene que ver con una parte de vocación de servicio al lado del que más nos necesita y menos tiene. No por nada, fíjense, cuando dan me voy para otro lado, pero te voy en la misma línea, dan los índices de pobreza de nuestro país, donde están los niños, están en los grupos, superan los niños pobres la cantidad de pobres de nuestro país. 30 y pico por ciento contra 40 y pico por ciento, porque los niños son los que más nos necesitan. Entonces yo creo que el pediatra se pone en una situación científico-técnico, es lo mismo que cualquier especialidad, pero desde la sensibilidad y desde el compromiso social y desde ponerlos en el lugar del otro, hay una diferencia. Y encima acá en el hospital se debe notar mucho más, porque lo que traen ya per se los pediatras, más la estructura organizativa, más toda esa cuestión holística, se debe desarrollar muchísimo Seguro más. Pero incluso las especialidades pediátricas también tienen una mirada diferente, no desde lo científico-técnico, sino desde la sensibilidad que las especialidades de adulto. No es lo mismo un cirujano pediátrico que un cirujano de adulto. Porque fue pediatra. Porque es pediatra. Claro. Es pediatra. Claro. Entonces me parece que hay una diferencia en ese lugar. Ni mejor ni peor, diferente. Sí. Ni mejor ni peor, diferente. De la cual yo, digamos, no me podría correr, no me pude correr nunca, menos ahora desde ese lugar. ¿Cómo ves el Garrahan en los próximos años? Yo creo que en algún momento Ginés dijo que era la nave insignia. Y yo creo que el gran desafío del Garrahan es mantenerse siendo la nave insignia. Porque, digamos, todo lo que pasa en el Garrahan se toma como ejemplo para el resto de las instituciones de salud, como lo hacen en el Garrahan. Nos preguntan todo el tiempo, desde todo el país y desde otros lugares de Latinoamérica. He tenido que ir a hablar de Organización Hospitalaria Brasil, por ejemplo. Yo creo que esa obligación de ser la nave insignia nos impulsa a continuar siendo el hospital más importante de Latinoamérica. Yo creo que va a continuar siendo. Creo que vamos hacia un hospital más especializado en cuanto al tratamiento de enfermedades cada vez más complejas, pero nunca abandonar lo que significa la mirada holística del paciente. Pero la complejidad de los pacientes, el costo de la atención de pacientes cada vez más compleja, la sobrevida de pacientes con enfermedades, va a hacer que el hospital se perfile cada vez más hacia esos pacientes, porque son muchas patologías diferentes, pero muchos pacientes que cada vez nos necesitan más, sin olvidar nuestra mirada sensible del paciente. Pero creo que ese es el perfil que va a adoptar el hospital en los próximos 10 años. Dentro de la cantidad de consultas que dijiste que tiene el hospital anualmente, que son 600.000. Alrededor de 600.000. Me imagino que la guardia debe tener también miles. Pero la guardia en este hospital justamente tenemos una organización que hace que la mayor parte de los pacientes no vayan a la guardia.
Nosotros no tenemos la estructura tradicional de hospitales, también en eso somos distintos. Un paciente que ingresa al hospital ingresa y va a lo que se llama el médico orientador, que es un equipo, no solamente conformado por médicos, sino médicos, enfermeros, administrativos, en los cuales en ese momento se define por las características de la enfermedad del paciente si tiene que ir a bajo riesgo, que es un grupo que está, digamos, una coordinación, mediano riesgo, a una orientación de una especialidad o a emergencia, que todos los días, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, emergencia funciona como tal, como solamente para atender las emergencias que llegan, no como una guardia común. A partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche continúa funcionando bajo riesgo, es decir, que un paciente que viene con una enfermedad banal sigue yendo a los consultorios de bajo riesgo. Sigue llegando a la guardia los pacientes más graves. A partir de 8 a 8, si una buena 12 horas, sí llegan a la guardia los pacientes más graves. Pero ya llega el paciente que necesita un tratamiento de guardia por una emergencia. Pasa por un triage, en la guardia tenemos un triage, en la cual se define la urgencia que realmente tiene ese paciente. Pero no tenemos una guardia, salvo en época de epidemia, que está sobrecargado todo el sistema, pero no es el espíritu del hospital, la organización del hospital, no es el funcionamiento del paciente a través de la guardia, no. Es a través de una organización que bajo, mediano riesgo, emergencia, consultorios, especialidades, que dan respuesta a todo el paciente que ingresa al hospital todo el día. No es el sistema tradicional que llega y va a la guardia. No es la forma de nuestro trabajo. Saliendo un poco de la medicina, de lo médico, ¿qué te gusta hacer cuando no estás en el hospital? Hago jardinería, leo mucho, y una pasión que tengo en los últimos años, una nieta en la cual salgo a pasear, y me gusta nadar como actividad física, y hago zumba, que también me resulta muy, digamos, esos días de mucho estrés, ir a bailar un poco también genera es desestresante. No hago yoga, prefiero zumba. Pero, digamos, el fin de semana tengo una quinta donde voy y demás, hago mucha jardinería, si tengo las manos, porque no me gusta usar guantes, y en la época que hago natación y hago actividad física. Me muevo mucho, de todas formas tengo poca actividad sedentaria, porque no me quedo mucho sentada en el escritorio, pero eso es lo que me gusta hacer. Me gusta la tarea manual también, pero ahora menos porque ya no veo tanto como veía antes. ¿Considerás que queda algo urgente por resolver? ¿En el hospital o en el país o en la salud pública? Donde te parezca. No, yo creo que hay alguna, la urgencia, yo lo digo desde mirada de salud pública, es resolver el primer nivel de atención, no entendido solamente como un médico que atiende a un niño para ver crecimiento y desarrollo y demás, sino el primer nivel de atención, entendiéndolo como un servicio comunitario en el cual esté resuelta el agua corriente, la cloaca, la escuela, el niño que vaya todo el día a la escuela, y luego que tenga la atención en salud y los controles correspondientes. Digamos, lo más urgente a resolver no es la alta complejidad, no es tener más hospitales, es tener un buen primer nivel de atención y los hospitales que existen que estén adecuadamente dotados en cuanto primero recurso humano y luego el resto. La tecnología siempre es secundaria, siempre es secundaria. Cuando a la gente le falta tecnología, primero fíjate si tenés cubierto el recurso humano. La tecnología es barata, cada vez más barata. Lo caro, lo difícil es tener recurso humano capacitado. Entonces yo diría, primero primer nivel de atención, no preocuparnos tanto por la alta complejidad. Y dentro de los hospitales, no tanto por nuevos hospitales, sino qué hacemos con los que tenemos. ¿Qué te gustaría? No te quiero decir que te queda pendiente, porque parece que es una pregunta como que a uno se le acaba todo, pero ¿qué te gustaría para el futuro inmediato? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tenés algo que tenés en mente así? No, yo me voy a jubilar seguramente en los próximos 3 años, algo aprox, 3, 4, una cosa, digamos, aproximadamente. Y creo que después
me voy a jubilar, o sea, yo no tengo otro. Pero seguramente lo que me gustaría es que uno ha acumulado una gran cantidad de experiencia y de conocimientos dentro de todos estos años en el hospital, y por ahí que sean utilizados y transmitirlos a otras generaciones o a otros lugares, pero no más que eso. No tengo así una mirada así de querer ser. No, la verdad que, como dirían en el barrio, estoy hecha. Muchas gracias.